Por San Fernando, por Santiago y por San Luis, que es lo que toca hoy, se encienden las fuentes de la granja de San Ildefonso. Crean juegos espectaculares y de paso refrescan el ambiente. Es la imagen de esta tarde en el Real Sitio de Segovia. ¿Qué tal, señores? Buenas tardes. Es sabido que en verano no conviene descuidarse y la policía advierte hoy a los vecinos de Soria. Una banda itinerante de ladrones está robando en casas del sur de la ciudad. Utilizan una técnica rudimentaria pero eficaz. Marcan las viviendas con una pestaña de plástico que les indica si están o no los inquilinos. Un problema informático, según la Junta, impide acceder públicamente a la información sobre adjudicaciones y contratos públicos. El informe de Transparencia Internacional denunciaba que Castilla y León no cumple la ley. La Junta de Castilla y León cumple con creces su propia ley, la ley estatal y la autonómica, y en este caso pues es un aspecto, como les digo, puramente técnico y puramente de coordinación. Los mineros de la Astur Leonesa vuelven a cortar y es la tercera vez esta semana los accesos a una central térmica. Hoy la protesta ha sido en La Robla. Se quejan de la quema de carbón extranjero y reclaman que se subvencione el autóctono. Ciudadanos pone al PP contra las cuerdas. Esta tarde ha dado un ultimátum para firmar el acuerdo de investidura. Si en 48 horas no está cerrado, no habrá apoyo explícito a Mariano Rajoy. Con este movimiento de estrategia política, Ciudadanos quiere desencallar la negociación. Los populares aseguran que seguirán negociando día y noche. Rajoy defenderá su candidatura el martes por la tarde y el debate será el miércoles. Para desesperación de los bomberos, se suceden las réplicas del terremoto en el centro de Italia. Ya se han contabilizado más de 250 víctimas mortales. También son centenares los rescates de supervivientes, como el de esta niña de 10 años. Acabaremos la semana con más nubes y menos calor. Nubes que dejarán lluvias débiles en el oeste de la comunidad y que podrán ir acompañadas de tormenta. Las temperaturas bajarán en todas las provincias y nos quedaremos con máximas por debajo de los 35 grados en todas nuestras capitales. La Policía Nacional busca a una banda de ladrones que en los últimos días ha actuado en la ciudad de Soria. Cometieron 5 robos en 2 días, todos en viviendas y siguiendo un sistema muy particular sobre el que conviene estar alerta. Ponen señuelos en las puertas. Fue el pasado fin de semana cuando se produjeron 5 robos en pisos de la zona sur de Soria. Los ladrones utilizaron el método denominado bumping, que en pocos segundos permite acceder a las viviendas. Primero lo que hacen es marcar los domicilios con, el término que utilizan es la siembra, es decir, entran en un edificio y con unas pequeñas cuñas de plástico de milímetros van marcando los distintos domicilios. Cuando los vigilantes comprueban al cabo de unas horas o un día que no hay nadie en la vivienda, entran rápidamente y en un abrir y cerrar de ojos se llevan dinero, joyas y ropa. A la comisaría ya han llegado 3 denuncias. Se sospecha que es un grupo itinerante del que de momento nada se sabe. La policía pide a la población estar atentos y más especialmente en lugares como Soria, donde estos sucesos no suelen ser habituales y podría haber más relajación en la prevención. Echarnos una mano entre todos, ¿no? Los vecinos, la policía y, por ejemplo, algo tan sencillo como el no abrir la puerta a personas desconocidas, las puertas del edificio, pues sería una cosa fundamental. O si ves a personas raras que estén intentando hacer labores como que están mirando o que preguntan mucho, pues nos llamen a nosotros. Por lo tanto, extremar las precauciones y fijarse en las marcas de buzones y posibles señales en la puerta de casa. Toda precaución es poca. La Policía Nacional ha detenido en Burgos a un hombre de 30 años acusado de una presunta agresión sexual. Los hechos se produjeron el 20 de agosto a primera hora de la mañana. La víctima se encontraba en una zona de paseo con su perro cuando se percató de que alguien la seguía. Cuando intentó huir, el presunto agresor la abordó por la espalda. La mujer, pese a todo, pudo avisar a la policía, que localizó a este individuo, que ya ha pasado a disposición judicial.
Se llenan las fiestas de verano de consejos, advertencias y protocolos de actuación para evitar agresiones sexuales a mujeres. Ahora es el Ayuntamiento de Valladolid el que publica un decálogo ante las próximas fiestas de la Virgen de San Lorenzo. Por primera vez, las concejalías de Asuntos Sociales, Juventud, Cultura y Movilidad se unen a la Concejalía de Educación para participar en la campaña contra las agresiones sexuales de cara a las fiestas de la Virgen de San Lorenzo. Lo que pretende es tener unas fiestas en igualdad y que no haya ningún problema. Nosotros pensamos que Valladolid nunca le ha tenido esos problemas, pero no queremos que nos salpiquen de alguna manera. Pero además apuntan como principal objetivo el respeto hacia los demás. Sobre todo los jóvenes tienen que aprender que las fiestas hay que respetar a los demás y sobre todo respetar al que es desigual, al que no es igual que tú. Esta campaña, que ya se celebró el año pasado, tiene 3 finalidades: la prevención, la sensibilización y el modo de actuar. Por primera vez vamos a poner en práctica que es que a los jóvenes se les va a decir qué tienen que hacer en el caso de sufrir cualquier tipo de agresión. No solo a los jóvenes, sino a cualquier ciudadano que sufra algún tipo de agresión sexual en esos días. Los últimos detalles se conocerán mañana con la entrega del decálogo oficial de este año, pero ya se pueden saber que habrá mesas informativas por el centro de la ciudad con diferentes asociaciones que presten ayuda o información a todo aquel que lo precise. Este fin de semana, más de 840.000 vehículos viajarán por las carreteras de Castilla y León. Es la previsión que hace la DGT para la operación Retorno del Verano. En nuestra comunidad será el nuevo jefe de tráfico de la Guardia Civil, Mariano Ruiz, quien tenga que afrontar este reto. Esta mañana se ha reunido con la delegada del Gobierno, María José Salgueiro. No debió de ser el día 23. Bueno, pues ya, felicidades. De forma tajante, la vicepresidenta ha afirmado que la Junta cumple con su ley de transparencia. Lo cuestionaba el informe de Transparencia Internacional, que señalaba que la Junta no publicaba las adjudicaciones y contratos públicos. Rosa Valdeón lo achaca a un problema de compatibilidad de bases de datos. Hay solamente 6 comunidades autónomas que tuvieran en ese momento pues, un sistema informático compatible, unos criterios iguales, y el resto de las comunidades estamos trabajando en eso. Pero por eso quiero aclararles que no se trata de que no cumplamos, sino todo lo contrario. La Junta de Castilla y León cumple con creces su propia ley, la ley estatal y la autonómica, y en este caso pues, es un aspecto, como les digo, puramente técnico y puramente de coordinación. La Junta quiere dar más visibilidad a la labor de la mujer en el medio rural, labor que en muchos casos queda a la sombra del trabajo del hombre. Con las directrices aprobadas se busca, por ejemplo, primar su acceso al empleo en el sector agroalimentario o posibilitar que comparta la titularidad de una explotación agraria. El Gobierno de Castilla y León también ha declarado hoy prioritario el Plan Industrial de Renault. Si Renault se mueve, el resto del sector le sigue y eso es empleo directo e indirecto en la industria auxiliar. La Junta reconoce la importancia estratégica del tercer Plan Industrial de la Automovilística, 675 millones de euros, y hoy se ha comprometido con ella a agilizar al máximo todos los trámites para esta inversión. Cualquier trámite que tengan que realizar las administraciones públicas, teniendo en cuenta el interés estratégico que tiene para toda la comunidad, tienen la obligación de hacerlo en el menor tiempo posible y, como máximo, en la mitad del plazo previsto. Es una gran apuesta de Renault por España y, concretamente, por Castilla y León, por sus 2 plantas, tanto en Valladolid como en Palencia. Y ellas son fuerza motriz y familiar en el campo, aunque su visibilidad no lo demuestre. Igualar su peso con el hombre es lo que persiguen las directrices aprobadas hoy. Más presencia de la mujer en el sector agrario, con medidas que, por ejemplo, favorezcan la titularidad compartida. En los casos que exista alguna línea específica, puede haber incluso discriminación positiva para la contratación de mujeres en ese sector agroalimentario. En la adjudicación, pues eso del acceso al fondo de tierras disponibles va a tener también, en caso de igualdad, tiene preferencia la mujer. El último acuerdo económico es una subvención de 3 millones de euros a Iberaval para seguir apoyando el acceso al crédito de las pequeñas y medianas empresas. Los trabajadores de la Astur leonesa han vuelto a cortar el acceso a una central térmica esta mañana, en este caso la de La Robla. Esta nueva movilización viene agravada por otro revés. Anoche a la empresa le cortaron el suministro de luz. La situación es cada vez más delicada.
La minera asturleonesa ofrece su carbón a un precio incluso inferior al de importación, aún así las térmicas siguen negándose a comprarlo. Los trabajadores denuncian un conflicto de intereses que está acabando con el sector. Las térmicas siguen quemando carbón, pero el de importación. El comité de empresa de la minera asturleonesa asegura que solo adquirirán el nacional si el gobierno paga las ayudas, pero todo está paralizado. En ese toma y daca ellos salen perdiendo. El último revés, les han cortado la luz en las instalaciones de Cerredo. Necesitamos empezar a vender carbón antes de que acabe este mes, cosa que lo vemos complicado. Como te decía, ayer cortaron la luz, el bombeo de la mina pues está parado. El nivel del agua empezará a subir y cuando nos demos cuenta estará saliendo por las galerías para afuera. Necesitan una solución ya y lo que echan en falta es voluntad política para desbloquear la situación. Aseguran que en unos días podría estar todo resuelto y eso es lo que necesitan, que cuanto antes la empresa pueda vender, aunque no sean las 20.000 toneladas prometidas, aunque solo sean unas 5.000 para que no se llegue al cierre y la empresa aguanta hasta diciembre. Ofrece el carbón a un precio incluso más bajo que el de importación y aún así en las centrales térmicas se hinchan a coger carbón de importado y a nosotros no nos cogen ni una grana. Ya casi no para volver al puesto de trabajo, sino para mantener la empresa viva, si esto tiene una solución, que nos cojan algo. Los cerca de 200 trabajadores insisten en sus protestas porque es lo único que les queda. Cada vez son más pesimistas, cada vez es más difícil remontar el vuelo, pero no dejarán de pelear hasta que haya un remedio o ya no quede nada que reivindicar. Podemos muestra su apoyo a la minería y exige una ecotasa al carbón de importación para fomentar la compra del nacional. Hoy el secretario autonómico, Pablo Fernández, ha hecho repaso de la actualidad y ha denunciado las políticas del PP de espaldas a los ciudadanos y a favor de las empresas. El plan de revitalización de las cuencas mineras debe ponerse en marcha, dice Podemos, pero solo es un parche. El verdadero problema viene del carbón de importación que hay que gravar con una ecotasa. De esa forma el nacional será más competitivo. La formación morada insiste en que solo se trata de voluntad política, la misma que falta para dar aliento a otro sector, el primario y en concreto el lácteo. Si el PP deja de apoyar a las empresas y piensa en los ganaderos, hay futuro, dice Podemos. La situación es todavía peor que hace un año y es así por la falta de voluntad política de las distintas administraciones, tanto de la administración autonómica como de la administración central, no tienen verdadera voluntad política. Son ejemplos, según Fernández, de la gestión a espaldas de los ciudadanos del PP, que también se produce en la ampliación del CTR de San Román de la Vega, un proceso opaco, denuncian, que les lleva a pedir la comparecencia en las Cortes del consejero de Fomento. Incluso advierten del riesgo de privatización de los bomberos en León. Ayer el presidente de la Diputación se quejaba de falta de fondos y responden que la corrupción de su partido tiene la culpa. Que todos los bomberos sean profesionales, dependientes de la administración pública y tercero, que si se queja de que no hay dinero, quizá tendría que mirar más cómo su partido derrocha, permite amnistías fiscales y está asolado por la corrupción. La corrupción condiciona la formación de gobierno. Pablo Fernández asegura que su formación es la única que ha sido coherente y pide al PSOE que deje de pensar en sí mismo y se ponga las pilas porque los números dan para una coalición de izquierdas. El líder socialista de Castilla y León ha estado hoy en Ciudad Rodrigo y allí ha pedido a la Junta que apoye la candidatura de la zona conocida como La Raya, la frontera entre Salamanca y Portugal, para que sea patrimonio de la humanidad. Su partido lo expresará en una proposición no de ley en las Cortes. Además, Tudanca ha instado al gobierno de Herrera a que invierta fondos del 1% cultural en la conservación de estas fortificaciones históricas. Esto de buscar responsabilidades llega hasta tal punto de surrealismo que ahora resulta que el 1% cultural en Castilla y León no se va a poner en marcha porque no hay gobierno cuando lleva aprobado en la Ley de Patrimonio desde el año 2002. A ver si resulta que va a ser la culpa de Pedro Sánchez y del Partido Socialista que la Junta de Castilla y León lleve 12 años sin poner en marcha el 1% cultural autonómico. Asaja Valladolid sigue apartada de la organización por culpa de los problemas judiciales de su presidente provincial, Lino Rodríguez. El norte de Castilla publica hoy los gastos que cargó a la tarjeta del sindicato, entre ellos su dentista. Por eso, los agricultores de Valladolid no estarán mañana en el Congreso Regional, en el que se reelegirá a Donaciano Dujo como presidente de Asaja.
Se mantiene el castigo impuesto por la cúpula regional y nacional de Asaja. Asaja Valladolid, con Lino Rodríguez al frente, está suspendida de derechos y no participará este viernes en el Congreso Regional. Esto es así, pues porque ellos se han enrocado en no convocar los órganos de gobierno y de no apartar de los cargos a personas que están inmersas en procesos judiciales tremendamente graves, y a nosotros lo que nos preocupa es que esos buenos agricultores que hay en Asaja de Valladolid, que viven ajenos a estas circunstancias, porque no estén bien representados, que no puedan ir a un congreso. La rueda judicial sigue su camino. Lino Rodríguez está inmerso en una decena de investigaciones, desde malversaciones de fondos europeos que tendrían que haber ido a cursos de formación para agricultores, facturas falsas, hasta pagos indebidos en Nueva York con una tarjeta de crédito de un colectivo remolachero. Yo espero que esto sea lo más provisional posible y más pronto que tarde pues esta cuestión se arregle, posiblemente la tengan que arreglar los juzgados. Este mismo año el dirigente vallisoletano tendrá que convocar el organigrama provincial y mientras no cambien los gestores, Asaja Castilla y León continuará sin contar con esta provincia. El alcalde de Cubo de la Solana, en Soria, se preguntó cómo podía combatir los estragos de la despoblación y, a falta de una multitud con la que repoblar, buscó a una sola persona, una psicóloga que ayuda a los vecinos a apreciar sus solitarios hogares y a valorar más la vida rural. La despoblación es un problema, pero puede llevar implícita la solución. Así lo cree la psicóloga Irache Bolaños, una bilbaína residente en Lubia desde hace años, que cree que poniendo en común la experiencia de las personas que viven en los pueblos, muchos de ellos mayores, pueden ayudar a crear una imagen positiva del medio rural, además de ayudarles en su vida diaria. Hay valores que solo se encuentran en los pueblos, como la paciencia. La tolerancia a la frustración en nuestra sociedad es casi nula. En cambio, la gente de los pueblos saben que todo llega. Y te enseñan eso, que todo llega y que aunque haya un problema, vendrán soluciones. El proyecto presentado al Pleno del Cubo va a desarrollarse desde el próximo mes mediante una serie de encuentros entre vecinos de diferentes núcleos. Se trata de aplicar el principio de psicología positiva que pretende fortalecer la salud de las personas, resaltando el valor de sus experiencias. La idea es sacar la cabeza bien alta y decir, pues somos felices en nuestros pueblos, el lugar donde vivimos es donde queremos estar. Lidia Franco es el ejemplo de que en los pueblos se puede vivir. Hace unos años se trasladó con su familia desde Mataró al Cubo, una decisión más que acertada. Yo vivo muy bien y me gustaría que viniera mucha más gente a vivir a un pueblo. La iniciativa ya ha generado interés en todo el país. Quién sabe si esta labor psicológica en positivo puede ser una herramienta eficaz contra la despoblación. Los grupos en el Congreso de los Diputados ya tienen repartidos los asientos. Así quedará la Cámara Baja después de que Convergencia se haya quedado sin grupo propio. PNV y Ciudadanos mantienen los asientos de la primera fila central del hemiciclo y Podemos se queda con los de la tercera. Sus señorías estrenarán este reparto el próximo martes. La sesión de investidura de Rajoy seguirá el mismo orden que la de Pedro Sánchez. El candidato intervendrá él solo el martes por la tarde y el debate con los grupos será al día siguiente. En su día, el Partido Popular criticó ese modelo. Decía que el PSOE buscaba acaparar los periódicos de la mañana. Ahora la presidenta del Congreso lo justifica así. Y después de analizar los pros y los contras, pues tomé la decisión de que comenzara a las 4 de la tarde y también pensando en que los distintos grupos parlamentarios puedan tener un tiempo para analizar las propuestas del candidato. Ciudadanos da un ultimátum al PP para cerrar el acuerdo. Fija en 48 horas el plazo límite para que los populares les confirmen si van a presupuestar sus medidas sociales y si van a transigir con sus medidas de regeneración institucional. Con todo, la formación naranja insiste en que quieren dar el sí a Rajoy, pero necesitan motivos para hacerlo. La de hoy puede ser una noche muy larga para los equipos negociadores del PP y de Ciudadanos. Esta tarde, en un receso, los de Albert Rivera volvían a quejarse de que el Partido Popular sigue sin fijar financiación para las medidas sociales y sigue sin pronunciarse acerca del Senado o las diputaciones. En el Partido Popular prefieren poner el acento en lo que sí están avanzando, 100 medidas que están a punto de su redacción definitiva, pero los de Albert Rivera se dan de plazo hasta la noche del sábado para alcanzar un acuerdo y dar el sí el martes a Mariano Rajoy.
El tiempo apremia y más ahora. Ciudadanos le marca al PP un plazo de 48 horas, hasta el sábado, para que despeje si va a aceptar fijar las cuantías de sus medidas sociales y si va a ceder con la regeneración institucional. Deseamos poder darle el sí en la investidura al señor Rajoy. Queremos hacer eso. Por favor, dennos motivos para hacerlo. Pero no se da por rota la negociación. Seguimos con la predisposición y la vamos a seguir manteniendo. De hecho, después de esta rueda de prensa nos volveremos a sentar la mesa de negociación y si es necesario nos quedaremos toda la noche. Los dos partidos intentan desencallar la situación, mientras los populares han comenzado a negociar simultáneamente con Coalición Canaria para lograr el apoyo de su diputada. Lo condicionan a políticas para el archipiélago y al pacto con Ciudadanos. Si hubiera un acuerdo entre el PP y Ciudadanos sobre el contrato único, a nosotros ese acuerdo no nos compromete absolutamente en nada. El PSOE sigue sin moverse. El PSOE no va a dar su apoyo al señor Rajoy para gobernar. Por si fuera necesario, intentan evitar que las hipotéticas terceras elecciones sean en Navidad, para lo que cuentan con el apoyo de Podemos. Que se vote el 25 de diciembre es una forma de chantajear al resto de formaciones políticas. Respaldarán la reforma que va a presentar el PSOE para que la campaña se acorte una semana. Y de ese modo, si hubiera que votar otra vez, sería el 18 de diciembre. Los bomberos y los equipos de protección civil italianos trabajan contrarreloj para rescatar a las víctimas aún con vida entre los escombros. Ya lo han conseguido con más de 200 personas, pero más son los fallecidos que dan los datos oficiales, por encima de 250. Ver a vuelo de pájaro el destrozo del terremoto pone de manifiesto la fuerza y el daño del seísmo 24 horas después, sea en el considerado epicentro en la Matrice, sea en Pescara del Tronto, otra de las localidades afectadas del centro de Italia. He vivido varios terremotos, cada 7 u 8 años hay uno, pero este ha sido largo y feo. Por eso se viven como un auténtico milagro sucesos como este, el rescate de una niña de 10 años tras estar 16 horas sepultada entre los escombros. Todavía hay más cuerpos bajo los escombros. En las próximas horas habrá que actuar rápido para salvar más vidas. Rápido pero con cuidado porque las réplicas hacen aún más peligrosas las tareas de rescate. El polvo se mezcla en el ambiente con la esperanza y sobre todo con el recuerdo de los fallecidos, entre ellos una española de Granada de 25 años. Se acababa de casar con un italiano herido leve con el que estaba en la localidad de Ílica. Muchos de nuestros amigos ya no viven. Ahora toca afrontar una nueva noche fuera de las casas. ¿Quién nos iba a decir que por mucho que reciclemos el envase de plástico, seguimos contaminando con él al usar cosméticos o detergentes? Contienen micropartículas que acaban siendo alimento de los peces y sumando kilos a esos 8 millones de toneladas de plástico que acaban cada año en los océanos. Es un exfoliante cualquiera como los que muchos usan a diario en su piel. Al filtrarlo, aparecen. Esas pequeñas bolitas que son microesferas, en este caso son de polietileno. Y ese derivado del plástico es el segundo ingrediente de este cosmético. En un bote hay entre 150.000 y 3 millones de microesferas, trozos de menos de 5 milímetros que son la nueva amenaza de los mares y sus especies. Estamos hablando de un solo producto que usamos, nos lavamos y se va directamente a las tuberías y eso va a los mares. El problema que tienen estas microesferas es que su tamaño es tan pequeño que no pasan por el filtro de las depuradoras. Abrasivos, dentífricos, lavavajillas contienen estas partículas. Los peces las confunden con alimento, en algunos casos hasta las prefieren y se incorporan a la cadena alimentaria. Aparte de los propios efectos físicos que ya hemos visto, ¿no? Ese bloqueo intestinal y que todos los patrones a los que afecta, es también la capacidad que tienen de actuar como acumuladores de sustancias tóxicas. Y aunque no hay pruebas exactas, los riesgos pueden ser los mismos en humanos. Greenpeace pide que se prohíba el uso de estas microesferas y denuncia que en España la mitad de los plásticos entregados para su reciclaje acaba en los vertederos. En Segovia, en el día grande de las fiestas de la granja, en honor a San Luis, miles de personas han podido disfrutar de los juegos de agua de 7 fuentes en los jardines del Palacio Real. Es un espectáculo tan bello como refrescante.
47 metros de altura alcanza el chorro de la Fuente de la Fama. Con él se cierra este recorrido de hora y media por los jardines del Palacio Real de la Granja. Hoy es fiesta grande aquí, es el día de San Luis, por eso ha habido más público que nunca. Se calcula que son unas 15.000 las personas que no han querido perderse los espectaculares juegos de agua de los 7 conjuntos principales. Funcionan con el sistema hidráulico de hace 3 siglos, gracias a la maestría de los fontaneros de Patrimonio Nacional, que son los que manejan las llaves. Fuentes que fueron concebidas para el disfrute del rey y de la corte, que hoy contemplan miles de personas cada año y son uno de los principales atractivos turísticos del Real Sitio de San Ildefonso. Y nos vamos con teatro en Ciudad Rodrigo. Ya saben, se celebra estos días la Feria de Teatro de Castilla y León y con importantes estrenos. Por ejemplo, hemos visto el último montaje del director Ignasi Vidal, un pequeño catálogo de fanatismo que sorprendía a los espectadores por su intensidad. Poco después, los portugueses de la compañía virtual de danza elevaban el teatro a 20 metros sobre el suelo. Con ello nos vamos. Adiós. Miles de kilómetros de distancia separan a Canadá del País Vasco, pero el teatro es así. Permite que en un escenario podamos apreciar cómo se produce el secuestro de un ministro en Canadá, la huida de 2 reporteros secuestrados en Oriente Medio, el impacto de una bengala en un campo de fútbol en España o un enfrentamiento político en el seno de una familia vasca. 4 historias interpretadas por 3 actores que a simple vista parecen inconexas, pero que sin embargo tienen algo en común. Es un pequeño catálogo porque mostrar todos los temas trascendentales, todo aquello que llenan los periódicos cada día nos llevaría horas, días. Entonces hice una pequeña selección de temas que más o menos me parecían interesantes. Hay distintos tipos de fanatismo. Está el fanatismo relacionado con la religión, está el fanatismo relacionado con la cuestión más política, digamos interna, y está el fanatismo de los hooligans. Este pequeño catálogo sobre el fanatismo y la estupidez es uno de los estrenos de la feria y busca ante todo no dejar indiferente al espectador, justo el mismo objetivo que The Cross Border Project, con su versión desde Valladolid de La Casa de Muñecas de Ibsen en Nora, 1959. Y es que si algo tiene el teatro es que permite dejar volar la fantasía, a veces textualmente, como Desculpe o Trastorno, acrobacias a 20 metros de altura que por primera vez se presentaban en España.